Quieren, ¿Cómo un estás, gusto Alejandro? verlas. Muy bien, gracias. Pues, ¿qué onda con el tratado? ¿Qué nos parece eso? Mira, pues las encuestas nos dicen varias cosas acerca del Tratado de Libre Comercio. Me parece que hay dos maneras de revisarlo. Nos pusimos a buscar en lo que hemos preguntado a lo largo de este año, entonces pues yo creo que es interesante qué respuestas nos dan, cuánta gente quiere renegociar. En algún momento se habló de salirse del Tratado de Libre Comercio. ¿De salirse o de que nos acaban, ¿no? O de que nos acaban. Y creo que un tema que puede ser particularmente interesante, por supuesto, para una tras otra, es si esas opiniones hacia qué hacer con respecto al Tratado de Libre Comercio se conectan o no con las preferencias electorales. ¿Y qué dicen los resultados? Bueno, les platico. Tenemos una pregunta que se publicó hace unas semanas aquí en El Financiero, en la que le preguntamos a la gente si creían que se debiera renegociar el Tratado de Libre Comercio o México debiera optar por salirse. 54% en ese momento nos dijo renegociar. Esa es la prioridad, una mayoría. Pero hay una mayoría, digamos, una minoría, sustancial, 31% que nos dice mejor salgámonos, ¿no? Así como una especie de orgullo en el que por qué ir y ver todo este problema de la renegociación. Les platico cómo se conecta esto con la intención de voto. Quienes quieren renegociar el Tratado de Libre Comercio, prácticamente la opción del PAN, con cualquiera de los candidatos, ya ven que luego medimos a Margarita Zavala como la puntera, está muy arriba de los demás partidos. Es decir, quienes quieren la renegociación, un acercamiento hacia Estados Unidos, están optando por Acción Nacional. Quienes están en contra, es decir, que tienen la otra opción, de salirse, están mucho más con Morena. Es decir, aquí estamos viendo una polarización muy interesante con el PRI, realmente los seguidores del PRI indiferentes. Ahí estamos viendo que el PRI trae 24% entre los que quieren renegociar, 23% entre quienes quieren salirse, pero si ven la diferencia en el apoyo al PAN, pues prácticamente estamos hablando de 10 puntos, el PAN en primer lugar y quienes buscan salirse, Morena en primer lugar por una diferencia sustancial. ¿A qué Perdón, María. En este sentido, hablábamos de que los priistas eran los que decían recibir más remesas, ¿no? En este sentido, si el tratado se redefiniese y si se grabaran las remesas. Así es. Mira, yo creo que el tratado y la renegociación habrá que seguirla en un aspecto muy técnico. ¿Cuáles son los puntos álgidos que van a generar, digamos, las renegociaciones con respecto a industrias, flujo de capitales, flujo de bienes, servicios? No se hable más allá, de personas. Pero un interés particular que una gran cantidad de mexicanos tiene es el dinero que recibe de sus familiares en Estados Unidos. ¿Cómo lo va a afectar? Aquí, curiosamente, los seguidores del PRI, en la última encuesta nacional que hicimos, en la más reciente, son los que reportan recibir más remesas de Estados Unidos de familiares, por encima de los seguidores del PAN y por encima de los seguidores de Morena. Es decir, esto es algo que en términos de interés propio afectaría fundamentalmente más a los seguidores del PRI. Alejandro, ¿a qué responde que la tendencia por el partido por el que uno votaría influya en el TLC? ¿Cuál es el vínculo? Mira, yo creo que hay dos maneras de verlo. En la primera pregunta vimos un vínculo más ideológico, como que hay una especie de vinculación, que de hecho tenemos también en la encuesta. Los electores más de derecha creen que el TLC ha traído más beneficios. Y que hay que renegociar. Que hay que renegociar. Los de izquierda creen que ha sido más perjudicial y que hay que salirse. Entonces hay un vínculo ideológico. Pero la opinión pública, el electorado también suele no solamente, digamos, responder a esas tendencias ideológicas o partidarias, sino también a los beneficios. Y aquí estamos ante una política pública, decisiones de gobierno, ante vamos a decirle, un equipo negociador que tiene que ver con los beneficios directos que México puede o no tener de estas renegociaciones. El beneficio directo, por ejemplo, que estamos viendo en el caso de las remesas es pues que según la encuesta nos dice 26% del electorado a nivel nacional, estamos hablando de una cuarta parte,
tiene familiares en Estados Unidos y recibe remesas de esos familiares. Entre ellos, de nuevo, la composición política es muy interesante. Los priistas están arriba, no los vemos arriba en la muestra general, pero sí en este caso. ¿Qué te dice? Que pues, una composición sociodemográfica distinta, probablemente una regionalización distinta y un vínculo directo pues, con los familiares del otro lado, ¿no? En función de esto que tú encontraste, Alejandro, ¿tú crees que en las campañas va a ser un tema, digamos, cotidiano de discusión de las campañas, la renegociación o la eventual salida, etcétera, del TLC? Mira, yo diría que sí, pero va a depender mucho, María, creo yo, es una opinión que pongo aquí en la mesa para que ustedes la discutan. Depende de cómo se politiza una discusión muy técnica que es aranceles, cuestiones comerciales. ¿Y cómo la capitalizan? ¿Cómo se capitaliza? Yo creo que aquí el partido en el gobierno, el PRI, tiene la oportunidad de que si finalmente las renegociaciones salen win-win-win, como dirían, ganador, ganador, ganador en los tres sentidos, Canadá, Estados Unidos y México, pues eso les va a favorecer. Pero si se politiza, por ejemplo, algún tipo de pérdida, pues entonces creo que es claro que la izquierda puede ganar, ¿no? ¿Afectará al PRI la renegociación del tratado? Todo depende cómo salga. A mí, digamos, yo no soy quizás la persona más adecuada para hablar del tratado como tal, pero me da la impresión, y en términos de lo que hemos visto del gobierno del presidente Trump, es que creo que ligeras ventajas que se saquen de la renegociación, que Estados Unidos le pueda decir el presidente a su público, ya estamos en una mejor situación, pero ganamos todos, México también, creo que puede haber una situación favorable para todos. Cualquier politización que vaya en el sentido contrario, porque son tecnicismos que no van a ser fáciles de entender ante la opinión pública, es decir, todo un reto. Cuestiones comerciales, arancelarias, de transporte, de medio ambiente o no sé cuántas cosas estarán, habrá que bajarlas a una discusión política partidaria. Lo que estamos viendo, perdón que nada más insiste en eso, es que esa polarización política partidaria sí está muy clara, aún sin renegociación. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Nos vemos Al pronto, contrario, Alejandro. gracias a ustedes.